muy buena para todos los hermanos santos de los últimos días y también para los investigadores que me están viendo por medio de este video. Mi nombre es Bartolo Guasamucares, ¿verdad? Y esta clase la voy a dar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, en esta clase, ¿qué significa semejanza en lo espiritual y lo terrenal? Hermano, semejanza en lo espiritual significa que no viene del mismo espíritu. Semejanza en lo espiritual significa que no viene del mismo espíritu. Acuérdese de la creación de Dios, que Dios dijo, hagamos al hombre a la semejanza, ¿verdad? Muy bien. Semejanza, cuando está hablando en Génesis capítulo 1, el 26-27, significa que no viene de la misma, ¿verdad?, del mismo espíritu. ¿Ok? Y en lo terrenal significa que no viene de la misma materia o de los materiales. ¿Ok? Hermano, hoy vemos que en el libro del Mormón nos va a instruir para que podamos entender mejor las Santas Escrituras de la Biblia. En segunda de Nefi, ¿verdad? Vamos a leer segunda de Nefi 5:16, para que veamos que semejanza, qué significa semejanza, primero en lo terrenal. Vamos a ver. Voy a leerlo, el 16, de segunda de Nefi, capítulo 5. Y yo, Nefi, edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón, salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos, pero no se hallaba en esa tierra. Por lo tanto, no se pudo edificar como el templo de Salomón, pero la manera de su construcción fue semejante a la del templo de Salomón, y sus obras fueron sumamente hermosas. Hermano, como explica aquí el libro Mormón, y da a entender que ellos construyeron un templo a la semejanza del templo de Salomón. La diferencia que los materiales no eran iguales, pero el templo tenía las mismas medidas como el templo de Salomón, porque se lo había dado el Padre Celestial en modelo. Por eso ellos construyeron ese templo. Bueno, hermano, acuérdense que en la clase anterior aprendimos por el medio del libro de Mormón, ¿verdad?, que espíritu, que imagen en la creación, donde dice Dios, hagamos al hombre a la imagen, significa espíritu. ¿Ok? Ahora vamos a leer, hermano, Hebreos, en la Biblia, Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 3, donde nos da también claramente y entendible de que semejanza en lo espiritual que no viene del mismo espíritu, que no viene del mismo espíritu, semejanza. Ahora vamos a leer. Fíjese bien lo que dice. Y quien siendo Él, está hablando de Jesucristo, resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Acuérdense que imagen aprendimos ya en el libro Mormón, que es espíritu. Ahora yo lo voy a traducir a lo espiritual. Lo voy a volver a leer, pero traducido a lo espiritual. Dice así: quien siendo él, o sea, Jesucristo, el resplandor de su gloria y el espíritu mismo de su sustancia. El espíritu mismo de su sustancia. ¿Qué nos da a entender aquí en Hebreos, capítulo 1, el versículo 3? De que nuestro Señor Jesucristo sí salió, ¿verdad?,
de la sustancia del Padre, su espíritu, o sea, de los genes espirituales de su Padre. Pero nosotros, cuando fuimos hechos en el espíritu, éramos creación de Dios. Y fuimos hechos, ¿verdad?, a la semejanza del espíritu del Padre y del Hijo. Vamos a leer Génesis 21 y 21, Génesis 1, 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a espíritu nuestro, según nuestra semejanza. Acuérdense, hermanos, que en la creación primero fueron los animales, en la creación espiritual, y después Dios pensó y dijo, bueno, ahora le toca a él hacer al hombre. Y le dijo a su espíritu, hagamos al hombre a nuestra semejanza. No dijo, hagamos al hombre a la semejanza del mono, no dijo nada de eso, sino a la misma semejanza de ellos, a la semejanza de su espíritu. Habían dos espíritus, ¿ok? Y una sola carne celestial. Les voy a explicar más. Este vasito de transparente que está aquí, de cristal, adentro hay un algodón, ¿ok? El vidrio es una carne celestial. Vamos a llamar este vidrio, esta carne celestial, Jehová. 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 Aquí adentro hay un espíritu, dentro de esa carne celestial. Ese espíritu, sacamos un pedacito y aquí de este algodoncito y lo imaginamos que es un espíritu. Lo imaginamos que es la sustancia que salió de Dios, Jesucristo. Lo vamos a colocar por aquí, ¿verdad? Cuando el Señor decía, hagamos el hombre, el Espíritu de Dios decía, hagamos al hombre. Este Espíritu, lo mismo que decía el Espíritu del Padre, decía, hagamos el hombre. Y él repetía, hagamos el hombre. Hermano, Juan llamó a este Espíritu el Verbo, o sea, la palabra de Dios. Este Espíritu era la palabra de Dios. Pero Dios, el Padre de este Espíritu, ¿verdad?, que era su mismo Espíritu, lo llamó el unigénito. El unigénito, porque aquí mismo dice que salió de la sustancia de Dios. O sea, de los genes espirituales del Padre. Y él sigue siendo el unigénito porque es el único espíritu en la carne que vino a la tierra y poseyó un espíritu del cielo. Por eso que Jesucristo, cuando poseyó la carne, se llamó hijo del hombre, porque su carne era de la tierra, pero su espíritu era del cielo. Y a nosotros nos dicen hijo de hombre porque nosotros venimos de la carne del hombre y del espíritu de hombre. Acuérdense que hubo solamente la creación de Adán y Eva. Nosotros no somos creaciones, nosotros somos procreaciones, salimos de Adán y Eva. Por eso nos llaman hijos de hombre. Y a Jesucristo se le decía hijo del hombre, porque su espíritu no vino del hombre, sino del cielo. Este espíritu, que se llamaba, Dios lo llamaba el unigénito, no se llamaba Jesucristo. ¿Por qué no se llamaba Jesucristo, hermano? Porque este espíritu, ¿verdad?, era el mismo espíritu de Dios y este espíritu no tenía carne. El nombre Jesucristo fue el nombre que se le dio aquí en la tierra a la carne que poseyó este espíritu. ¿Ok? Hay muchas. Quiero que entiendan esto. Cuando Jesucristo resucita y va al cielo y regresa, posee también un cuerpo celestial.
Imagínense que aquí hay dos vasitos de vino. Este cuerpo metió en otro vasito igualito a él. Entonces existe el Jehová, el Padre, y el Jehová, el Hijo, que es Jesucristo. Las personas no entienden esto. Dicen que Jehová es el Hijo. Es como si Bartolo, el Padre, y Bartolo Junior, el Hijo. ¿Ok? Quiero que entiendan bien la palabra de Dios. Jesucristo, cuando estamos en espíritu, existía el espíritu, su espíritu, pero la carne no existía. Por eso se le llamaba el unigénito. Cuando en la escritura habla del unigénito, nosotros llevamos la mente que era Jesucristo, pero solamente en el espíritu, que era el mismo espíritu de Dios. ¿Ok? Jesucristo sí salió de la misma sustancia del Padre, no fue creación, ni semejanza. No, es el mismo. ¿Ok? En cambio nosotros, hermanos, ¿verdad? Éramos como estas estrellitas, teníamos luz, pero no teníamos semejanza. ¿Ok? Había estas estrellitas así, otras más opaquitas, ¿verdad? Que estas eran los que, a pesar de que Dios había creado esta lucecita, y Dios le hizo a la semejanza de su espíritu, ¿verdad? Se formó lo que se llama una creación. Dios hizo la creación. Cuando estábamos allá en el espíritu, con Dios en el espíritu, no éramos hijos de Dios. Acuérdense que hay una parte en hebreo que le dicen los hermanos, el Señor de los espíritus. Él dice ahí el Señor de los espíritus, no dice el Señor de todos los espíritus, de los espíritus. Ahí solamente se está refiriendo a los espíritus de los santos, el Señor de los espíritus de los santos. En hebreo ese capítulo, creo que 9:12, habla que Dios es el Dios de los espíritus, no dice el Dios de todos los espíritus. Nosotros no teníamos semejanza. Dios nos creó a su semejanza, nos hizo como la forma de él, pues, nuestras manitos, nuestros bracitos, nuestros ojitos y todo. Nos dio la misma semejanza de él. Por eso es que nos llamamos semejanza, porque no venimos, ¿verdad?, del mismo espíritu del Padre, no venimos del mismo espíritu del Padre. El único que viene del mismo espíritu del Padre es el espíritu de Jesucristo, es el único, hermano. Entonces, como aprendimos aquí en el libro del Mormón, que no, terrenal, ¿verdad?, semejanza es algo que no viene de la misma materia, como una torta también hecha de arroz y una torta hecha de trigo. Y en lo espiritual, semejanza significa que no viene del mismo espíritu. Cuando se habla, y dijo Dios, hagamos al hombre a espíritu nuestro, según nuestra semejanza. O sea, y dijo Dios, hagamos al hombre a espíritu nuestro, según nuestra semejanza. Y aquí el Señor está dando claro y entendible que no venimos del mismo espíritu de Dios, ni tampoco cuando estamos con Jesucristo éramos hijos de Dios, sino creación de Dios. Nuestro Padre Celestial siempre le gusta que sus santos, ¿verdad?, y sus santos profetas hablen por el Espíritu de Dios. Acuérdense que hablar por el Espíritu de Dios es cuando yo leo las Escrituras. Cuando ahorita yo leí los textos de Nefi, ¿verdad?, 5:16, yo estaba hablando por el Espíritu de Dios. ¿Por qué estaba hablando por la inspiración del Espíritu de Dios? Porque lo que está escrito aquí no son míos, son del Padre Celestial. Y si me dan una carta y yo se la leo a una persona que no sabe leer y yo la leo, yo estoy hablando por el Espíritu de aquella persona que la escribió. ¿Ok? Mire, hermano, nosotros debemos dar las clases tal como dice nuestro Señor Jesucristo. Debemos enseñar con la Biblia, ¿verdad?, y con el libro de Mormón. El Señor nos da esos mandamientos
a su sumo sacerdote, que deben de enseñar con la Biblia y el libro mormón, tal como está escrito, ni más ni menos. El Señor Jesucristo dijo que Él creó al hombre a la semejanza, no dijo procreó, no, hermano. Por eso no éramos hijos de Dios. Por eso venimos a la tierra a tener un cuerpo y llegar a ser hijos de Dios. O sea, hijos adoptivos o hijos que son herederos del nacimiento del pueblo de Israel. Nosotros los gentiles somos hijos adoptivos. ¿Cómo lo fue? ¿Se acuerdan de José, verdad? Y también de su hermano. ¿Ok? Hermano. José tuvo dos hijos. Uno se llamó Efraín y el otro Manasés. Ellos fueron hijos adoptivos de Israel, o sea, de Jacob. Hermano, esta clase la dejo con mucho amor para la gloria de Dios. Y sé que nuestro Señor Jesucristo vive. Y le doy las gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo y a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu, que es su poder, de que Él, por medio de su Santo Espíritu, me hace que me levante a las 2 de la madrugada para enseñarme cosas espirituales. Porque si yo acepto en el libro de Mormón, que el libro de Mormón, el Otro Testamento, el Señor Jesucristo me da más conocimiento, y a usted también, hermano, le da más conocimiento. Si usted acepta en el libro de Mormón que nuestro Señor Jesucristo murió a la edad de 34 años, como dice el libro de Mormón, te da más conocimiento, nos da más conocimiento. Si aceptamos en el libro de Mormón que Jesucristo resucitó para los nefitas día viernes y en Jerusalén día sábado, Él nos abre más el conocimiento por medio de su Santo Espíritu y nos hace entender más las Escrituras más fácil. Acuérdense, hermano, nosotros no podemos permitir que Babilonia la Grande enseñe a los santos. Nosotros debemos de enseñar a todas las personas, no ellos que nos enseñen a nosotros, porque es un mandamiento del Señor, de nosotros enseñar por medio del libro de Mormón y las Santas Escrituras, la Biblia. Este es un testimonio que doy, que sé que Jesucristo vive. En el nombre de Jesucristo, amén.